Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro UIA webinar con el apoyo de CESA también. Nuestro webinar de hoy va a discutir la situación de los bufetes latinoamericanos en la nueva normalidad. Cómo seguir adelante en este escenario inusitado que vivimos todos nosotros. Aunque sea un tema muy político, muy complicado de discutir, porque hay cuestiones políticas también, la verdad es que vamos a concentrar nuestro análisis en cómo manejar nuestros estudios en esta situación. O sea, en especial en la llamada fase 2, que es la fase que está viviendo ahora la América Latina, que es la fase de la reapertura, y también un poco más adelante, la fase 3, que nosotros en Europa, digo nosotros porque ahora estoy acá en Milán, y en Europa está viviendo la llamada fase 3, que es la apertura total, pero con una nueva forma de trabajo, que es la llamada nueva normalidad. Nosotros de los bufetes logramos todos nosotros a sobrevivir en la fase 1, que fue la fase del confinamiento, pero tenemos muchas dudas de cómo seguir adelante. El objetivo de este webinar es echar una luz un poco en estas dudas que tenemos. Un poco antes de presentar nuestros relatores, quería solo decir dos palabras al respecto de la UIA. Como vimos en el vídeo, la UIA es una organización internacional de abogados que tiene casi 100 años. Es una entidad muy abierta a la participación de todos, multicultural en el sentido que hay una presencia latinoamericana, pero también africana, europea, muy importante. Tenemos, como se decía, 3 lenguas de trabajo, que es el español, el inglés y el francés, que son utilizadas distintamente. Tenemos en nuestro foro de los abogados latinoamericanos, costumo hacer un chiste con eso, tenemos también el portuñol, que es la lengua que estoy hablando ahora, y que después Cagé, mi colega brasileño, va también a hablar en portuñol. Y Cagé, puedo empezar la presentación de nuestros relatores por Cagé, que como el nombre dice, es brasileño, porque su nombre de verdad, que pocos conocen, es Carlos José da Silva, muy brasileño, pero todos lo conocen como Cagé, es una persona muy conocida en el medio legal brasileño, es socio de Machado Meyer, una full service brasileña grande y renomada, y es también presidente del CESA. El CESA, para quien no conoce, es la asociación de sociedades de abogados brasileña más importante que hay. Como muchos saben, Brasil es un país que tiene muchos abogados, más de 1.100.000 abogados, y el número per cápita es el país con el número más elevado y el número absoluto es el segundo en el mundo. Y además de eso, en Brasil tenemos lo llamado mercado cerrado para sociedades de abogados, o sea, sociedades de abogados extranjeras no pueden venir a trabajar directamente en derecho brasileño. Entonces, la sociedad de abogados brasileña tiene un poder político, económico, hasta científico muy importante en la sociedad brasileña. Y la asociación más importante que hay es el CESA. Y Cagé es presidente del CESA, apoyó el webinar, le agradezco por eso. Y Cagé va a hablar con toda su experiencia como presidente del CESA y socio de un estudio de primer grado en Brasil, de las perspectivas que ve en relación a la pandemia en el futuro próximo. Y va a centrar también en un punto específico, que es cuáles serían las áreas de servicios jurídicos más afectadas, sea positivamente que negativamente. Después de Cagé, vamos a tener Cristian Conejero Ross, que es chileno,
managing partner de Cuatro Casas Chile. También otra vez, Cuatro Casas, como muchos conocen, es un estudio de abogados de origen española, pero que muy fuerte en toda la península ibérica y también con una penetración muy fuerte en América Latina. Tiene su estudio en Chile, Cristian es chileno y managing partner del estudio de Chile, y va a hablar también de sus perspectivas y en especial va a centrar su speech en los impactos que la pandemia nos ha traído en las relaciones internas en los estudios, cómo se trabaja internamente de una nueva manera, la relación con las personas, hasta qué punto el home office se va a quedar o hasta no se va a quedar, o sea, dudas que tenemos todos nosotros. Después de Cristian, vamos a tener Fernando Hernández Gómez, que es mexicano, socio de VAG Abogados Asociados, que tienen sede sea en México, Ciudad de México, que en Guadalajara. Es presidente del Comité Nacional Mexicano de la UIA también, y también va a dar sus perspectivas de la pandemia en los bufetes de los abogados, y va a centrar un poquito más en cómo se ha modificado, cómo se va a modificar la relación entre nosotros, abogados de estudios y abogados, en las relaciones con los clientes, o sea, lo que ya vimos en el periodo de confinamiento, una diferencia muy grande, pero lo que va a quedar, lo que va a pasar. Y también un poco en relación a las instituciones, en especial con colegios de abogados y otros más. Finalmente, en este caso, el last but not least, absolutamente, porque tenemos Iñaki, que no es abogado, gracias a Dios, tenemos uno que no es abogado, pero es ingeniero, ingeniero con PhD, es una persona de gran nivel en el sector de la tecnología, en nuevas formas de trabajo, y va a hablar cómo el trabajo distribuido e híbrido han cambiado nuestra forma de trabajar y la de nuestros clientes, y de cómo las tecnologías van a potenciarlo. Entonces, es un speech muy interesante para todos nosotros que trabajamos con los estudios y las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo. Yo soy Eduardo Lorenzetti Márquez, soy abogado en Brasil, São Paulo, y abogado en Italia, Milán. Soy presidente del Foro de los Abogados Latinoamericanos y de la Comisión de Inversiones Extranjeras de la UIA. Es un gusto estar aquí con ustedes todos y vamos a seguir adelante entonces con Cagé, por favor. Bueno, buenos días a los amigos de UIA y CESA. Español para mí es un idioma que entiendo muy bien, pero no tengo práctica para hablar. Espero que me que puedas hacerme entender con mi portuñol, ¿ok? Bom, é peligroso, eu sei, porque o risco de não fazer compreender em português nem em espanhol. Mas sigamos avançando. Inicialmente, me gostaria de agradecer a Eduardo. Graças, Eduardo, por la invitação a participar com este webinar, com um tema de grande interesse para todas as firmas de abogados. Olá, Cristian, Fernando, Iñaki, e também nossa amiga Colette. Bueno, para iniciar acá. Opa, un momento que... perfecto. Bueno, inicialmente para nosotros de CESA é um grande prazer poder compartilhar com esse importante seminário com a UIA. Graças, Eduardo, por falar, explicar o que ser o CESA. Bom, bueno, também gostaria de aproveitar com essa oportunidade para anunciar que o Comitê Brasileiro de la UIA entrará em nova fase. Como tínhamos muitos brasileiros acompanhando este webinar, a hacer este anúncio em português.
Bom, bom dia a todos os meus amigos aqui do Brasil que estão acompanhando aqui o nosso webinar aqui da UIA. E como eu já disse, nós estamos entrando a UIA no Brasil numa nova fase, tá? Por convite dos ex-presidentes mundiais da UIA, o brasileiro Paulo Lins e Silva, o português Pedro Paes de Almeida e o atual presidente mundial, o Jeremy Roth, vamos realizar uma assembleia virtual no próximo dia 3 de julho, com o objetivo de retomar a atuação do Comitê Nacional da UIA no Brasil, com uma nova estrutura e eleição dos novos dirigentes. Para o cargo de presidente, temos a indicação do jovem Ettore Botticelli, que é um brilhante advogado aqui no Brasil, um jovem advogado da área societária, que tem grandes projetos aqui para trazer uma nova geração de advogados brasileiros para o IA, para dar continuidade a um trabalho que os grandes nomes nacionais aqui, que marcaram e continuam a fazer a história da UIA, como o ex-presidente Paulo Lins e Silva, como já dito, e eu aproveito para cumprimentá-lo, Paulo, mais uma vez, Sérgio Ferraz, Cláudio Gomora, o Eduardo, mais recentemente, também com um trabalho fantástico, Eduardo, da divulgação da UIA aqui no Brasil também, e vamos transformar com a ajuda de todos. Certo, Eduardo? Participe. Obrigado. Bom, agora começamos então com o nosso seminário. Inicialmente, irei falar um pouco um timeline da COVID-19 em Brasil. O primeiro caso de COVID-19 em solo brasileiro apenas em 26 de fevereiro. Em 28 de fevereiro, o governo brasileiro, Ministério da Saúde, lança uma campanha publicitária para prevenir o coronavírus, transmitido por televisão aberta, rádio, internet, todos os meios. 29 de fevereiro, Brasil confirma o segundo caso de coronavírus, que veio do exterior. 11 de março, declarado a pandemia de coronavírus pela Organização Mundial de Saúde. Em 13 de março, o Ministério de Saúde regula os critérios de aislamento e quarentena que as autoridades sanitárias devem aplicar a los pacientes com infecção por coronavírus, sospechas, confirmadas, etc. Em 17 de março, o Ministério de Saúde é notificado a primeira muerte com coronavírus em Brasil. Apenas em março, 17 de março. Em 21 de março, os casos de muerte em coronavírus aumentam para 18 mortes em Brasil. E continua em Brasil, Rio de Janeiro, em outras províncias, estados acá de Brasil. Em 22 de março, o governo lança alguns termos, novas leis, para a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, em período que tenderá a oferecer ao trabalhador um programa de qualificação e tantos outros. Também medidas fiscais, também, e de ajuda para as empresas que haviam já cerrado as portas. Em 23 de março, começa a aplicar oficialmente a restrição do governo brasileiro à entrada de estrangeiros em Brasil. Em 24 de março, aislamento decretado em São Paulo, na província de São Paulo. Mas antes já havíamos, muitos despachos haviam cerrado as portas por volta de 15 de março, já haviam cerrado as portas. Bom, o César, momento que haver passado por... Momento que... Problema... sim, perfeito. O César realiza what happened? Perdão, mas é o delay, acredito que é... Vamos, próximo slide. Bom, perfeito. O César realiza webinar com os Managing Partners de las 10 firmas mais grandes do país.
En este webinar, más de 10.000 personas acompañaron este webinar acá. 2 semanas después, Locesa hace una encuesta con sus asociados para averiguar el impacto de la crisis en los despachos. Ups. No está cambiando os slides. Sí. Ah, sim, perfeito. Encuesta, então, o impacto do coronavírus em las oficinas de abogados. Oh, no, bueno, Perdão, mas o computador está lento para cambiar os slides acá. Não sei. Sí, cambió. Cambiou? Ah, sim. Fizemos, quais foram as perguntas? Ah, o tamanho da oficina, assim, 650, aproximadamente 650 firmas responderam questo questionário, assim, aqui. Tamanho da oficina, não está cambiando os... Ah, perfeito. Área de atuação. Sorry, I don't know what happened, mas está muito lento a passagem dos... Aproximar. A próxima, sim. Colette, perfeito. Colette, eu vou pedir para vocês cambiar. Perfeito? Sí, sí, sí. Tá, isso é melhor. Sim. Então, demanda de los serviços. Perguntamos para as firmas, qual o impacto em 30 dias em los despachos? Surpreendente, 76% de las demandas has disminuído en primeiro mês. 5 estable e 18% aumentou as coisas. Próximo, Colette. Perfeito. Recibos de clientes. Questo é muito importante, né? Impacto negativo. Haver caído. Negativo 44%, assim, menor os recibos de los clientes. Negativo de até 50%, 23%. Não tem impactos em torno de 20%. E 14% negativo até 70% dos recibos de clientes. Próximo, Colette, por favor. As outras perguntas. Houve redução de salários de abogados? 44%, não. Eu diria que aproximadamente 44% não reduziu os salários dos abogados e 26% não pretendia reduzir para adelante também e 14% diminuíram os salários dos abogados, a redução. 50%, 12% reduziram até 50% dos salários. E redução de até 70% do total de recebimentos, 5% das sociedades. Próximo, Colette, por favor. Perfeito. Redução de benefícios. Também houve uma redução de pagamento de benefícios para os advogados e outros funcionários. Próximo, Colette, por favor. Próximo, Colette. Sim. Terminação de contrato com abogados. A sua grande maioria dos despachos disseram, não vamos fazer a terminação de contrato de abogados. Isto foi muito bueno para todos. Trouxe tranquilidade para as firmas,
para os advogados e para todos os trabalhadores em las firmas, ok? Apenas 2%, apenas 13% reduziram, terminaram os contratos de advogados. Os demais permaneceram com seus advogados. Próximo, Colette, por favor. Sim. Outra questão é, que haces para aumentar o trabalho neste período? Muitos fizeram criação de equipos de trabalho específico, realização de webinars, newsletter para seus clientes, para explicar o que fazer com contratos de trabalho, para suspensão de contrato de fornecimento, alicares e outros. Próximo, por favor, Colette. Assim, algumas medidas para redução de custos. Renegociação com fornecedores. Acá, aproximadamente 70% das firmas renegociação com seus fornecedores de trabalho. Ok, próximo, Colette, por favor. Questo é um resumo apenas de los anteriores. Próximo, Colette, que é o que nos interessa. Próximo. Perfeito. Neste primeiro momento, quais as áreas que tiveram o primeiro impacto? Positivo, laboral, fiscal, contratual, mediação e arbitragem, consultivo, reestruturações e insolvências. Em primeiro momento, positivo. Mas negativo, litigação judiciais, caído, M&A, mercado de valores, infraestrutura, novos projetos, penal, propriedade intelectual. Houve uma queda de trabalho. Indiferente, corporate governance e compliance, societário, competência, não havia alterado. Mas aqui vale um comentário é do... Não vou para o próximo slide, por favor. Change, Colette. Next. Pós-Covid. O que imaginamos agora para o futuro? Positivamente, áreas laboral, fiscal, contractual, mediação e arbitragem, um crescimento significativo, reestruturações e insolvências, é lógico, litigação, né? M&A, sim, porque as empresas, os clientes terão que fazer plata e deverão o quê? Vender seus ativos, parte de negócios. Então, criam-se novas oportunidades. Então, a área de M&A terá um aumento de trabalho. Negativo, mercado de valores, infraestrutura, não há boas perspectivas, propriedade intelectual também não sei todo. Indiferente seria corporate, compliance, societário, competência, consultivo, penal, continuarão igual. Próximo, Colette. Next. Bom, então, aqui agora falar para as empresas específicas, os setores da economia que serão mais impactados pela Covid. Turismo, aviation, automotive, com certeza haverá grandes problemas. Aqui, real estate, manufacturing, começa a ficar num ponto
meio financial services, education, oil and gas, e agora o que pode ser melhor? Agricultura. Sim, Brasil, 21% de PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, é agricultura. E há crescimento, neste momento, de 25%. Agora, o e-commerce, and the others, e outros. Perfeito. Sim. Solo para que sepas, foram 16 minutos e meio. Então, perfeito. Já estou finalizando. Perfeito. Então, Colette, próximo, por favor. Next. Next. Bom, ¿qué deben hacer las firmas en este momento? Reconocer la seriedad y el carácter único de la crisis. Gran preocupación sobre crear demandas, reducir costos y garantir efectivos. Para los bancos, los próximos 3 años serán para que las empresas se recuperen. Acá la oportunidad para abogados. Conciencia del papel de lideranza en sus respectivas áreas. Cadenas de produção. Perfeito? Iniciativas de cooperação com os pares, competidores, para apoiar a sociedade. Isso é muito importante neste momento. Iniciativa de suporte a provedores, a fornecedores de serviços, provedores. Próximo, next. Muito importante, preservação do personal, de seus advogados, incentivo trabalhar melhor com home office, maior delegação de serviços para seus pares, acercar-se dos clientes, estar próximo de seus clientes, inovar e cambiar. O que hoje hacemos, amanhã será de uma maneira diferente. Acelerar a transformação digital, muito importante. Inversões em sua oficina, em seu despacho, em tecnologia, é muito importante neste momento, para garantir o futuro de seu despacho. Necessidade de agilidade, perfeito. Trabalho intensivo com informação e cenários. Sim, muito importante você entender, compreender, fazer exame da carteira de seus clientes. Meus clientes são aviação ou perigoso. Por quê? Aviação, como fazer para pagar os honorários? Como se diz honorários em espanhol, Eduardo? Honorários mesmo? Não sei. Pode ser. Pode ser. Os honorários. Então, precisamos ficar atentos, fazer uma análise da carteira de clientes. Perfeito? E pensar, quando começar a retomada, a redução da atividade econômica, a recuperação será rápida e gradual, cambios estruturais. Bom, a oficina precisa estar muito preparada para planejar o seu futuro. Este é o mais importante neste momento. Bom, 19 minutos, Eduardo. Muchas gracias. Perdão pelo meu portunhol, pela dificuldade em falar espanhol. No, el portuñol estaba perfecto. Muchas gracias, Cagé. Muy interesante. Vamos a invertir en nuevas computadoras. Bien. Cristian, por favor. Sí, muchas gracias, Eduardo. Gracias también a la UIA por esta invitación. Yo, como ha señalado Eduardo, soy socio director de la Oficina de Chile de Cuatro Casas, última oficina abierta por Cuatro Casas dentro del plan estratégico de expansión en América Latina y de apertura de oficinas propias, precedida por la apertura de oficinas en Lima, en Bogotá y en México, y por lo tanto también parte de la experiencia que voy a compartir y comentar con ustedes surge a partir de lo que hemos visto y he conversado con colegas de estas distintas oficinas en América Latina,
y también evidentemente tratando de aprovechar lecciones y experiencias que ya han vivido otras oficinas del despacho que han debido enfrentar la situación del COVID con anterioridad a América Latina, como es el caso de nuestras oficinas en China, en Shanghai, Beijing, y desde luego, ¿no es cierto?, nuestras oficinas en España y Portugal, en Europa. Tenemos también una oficina en Nueva York con cuyo socio director he estado en contacto para ir explorando soluciones y experiencias para enfrentar esta situación pandémica. Me corresponde a mí hablar sobre el tema que tú has anunciado, que es el impacto del COVID en las relaciones internas de trabajo y en las formas de trabajar dentro de los estudios o despachos de abogados. Y me gustaría comenzar por 3 alcances o prevenciones de carácter preliminar. Lo primero es que evidentemente con esta situación pandémica ha habido un cambio profundo de paradigma laboral. En el mundo de los abogados nos hemos movido violentamente, bruscamente, a una situación de trabajo presencial en una oficina, en compañía y en presencia de otros colegas y colaboradores, a un escenario de trabajo por vía remota, a través de medios de comunicación electrónica y a través de plataformas virtuales de comunicación y encuentro. Afortunadamente, la tecnología nos ha acompañado, esas plataformas permiten compartir y analizar documentos, discutir sobre casos o estrategias, tener reuniones con clientes, incluso participar en audiencias, como es el caso de mi especialidad, que es el litigio y el arbitraje, virtuales de interrogatorio a testigos y de alegatos. Pero más allá de ese impacto forzado que ha provocado el COVID de obligarnos a estar confinados, sobre todo en el contexto latinoamericano, en donde me encantaría decir que ya vamos para la fase 2, Eduardo, pero desafortunadamente en el caso chileno al menos, todavía nos encontramos en una situación dura de fase 1, en donde se ha recrudecido el contagio, y de hecho Chile ha pasado a formar parte de la triste lista de los 10 países con mayor número de contagios a nivel mundial, dentro de los cuales también hay otros países latinoamericanos, y eso revela de alguna manera que se trata de una situación que hoy por hoy está lejos de poder ser controlada y administrada absolutamente. Pero más allá de ese impacto inmediato, que evidentemente nos tiene confinados en el teletrabajo, es importante entender que mucho de lo que estamos haciendo ahora o lo que estamos viviendo ahora nos puede servir de lección a cómo va a ser la forma de trabajar a futuro, una vez que se supere esta fase 1 y tal como tú decías, pasemos de la fase 2 a la fase 3. Y allí hay varios aspectos de interés que conviene rescatar mirando el lado positivo. Dentro de ellos, por de pronto, ¿no es cierto?, una mayor flexibilidad laboral, sobre todo algo que se valora dentro de las generaciones más jóvenes que están acostumbradas a esa posibilidad de interactuar no solo presencialmente, sino que a través de otros medios de comunicación remota que una cultura de Facebook, de Instagram, y eso proyectado al plano laboral, su consecuencia más inmediata es que se sienten muy cómodos trabajando por vías telemáticas, por teletrabajo. Lo segundo, sobre todo, que es muy cierto en el contexto en América Latina, y duele todavía un poco decirlo, pero la mujer ya se ha incorporado al mundo laboral, pero todavía tiene en muchas ocasiones que lidiar con cargas y deberes domésticos, quizás con mayor presión que el hombre, y la posibilidad del teletrabajo abre todo un mundo de oportunidades que permiten no perder ese talento femenino dentro de las instituciones, dado que favorece una mejor conciliación del mundo laboral con el mundo privado, el mundo de madre y el mundo, ¿no es cierto?, de familia. Lo tercero que es evidente es que va a haber una menor exigencia de reuniones presenciales en la oficina, y eso tiene un doble impacto. Primero, que no va a ser necesario tener que ir a tantas reuniones en lugares físicos, pero segundo, que va a haber una reducción de los tiempos de desplazamiento, que son tiempos perdidos al final, y que no es sorpresa para nadie que en América Latina pueden ser tiempos muy relevantes. Yo siempre cuento la anécdota cuando estaba en la ICC, que cuando tenía que ir a Brasil o a Ciudad de México o a Lima, no podía equivocarme en el orden en cómo se agendaban las reuniones en base a los barrios en donde se encontraban los puntos de reunión. Porque si uno en México
tenía reuniones en Polanco, en Santa Fe y en Reforma, podía, si lo hacía mal, básicamente pasarse el día en transporte y llegar tarde a todas las reuniones. Bueno, eso es un factor que se minimiza o se elimina a través de este nuevo paradigma de reuniones virtuales. Hay también un impacto evidente en la reducción de viajes. La tecnología nos ha demostrado que muchas de las reuniones que antes asumíamos que era necesario o obligatorio tenerlas presencialmente y que implicaba transporte incluso intercontinental, hoy en día se pueden hacer perfectamente por vía remota. El mejor ejemplo es que toda la implantación de la oficina de Chile de Cuatrecasa la hemos tenido que hacer por la situación pandémica por vía remota, con reuniones periódicas con socios de España, de Nueva York y de otras oficinas de la región, de América Latina. Es difícil, evidentemente, ver estos beneficios en lo más inmediato, porque muchas veces y para muchos colaboradores las condiciones de trabajo desde casa no son las más óptimas o las más idóneas, ¿no es cierto? No estamos en una situación de normalidad, los niños muchas veces están corriendo por la casa, no hay espacios suficientes para tener un espacio realmente privado y cómodo de trabajo, y además hay que encargarse, evidentemente, de que el resto de la familia esté bien. Y eso hace que la comparación sea un poco odiosa, ¿no es cierto? Uno diga, no, no me gusta el teletrabajo, prefiero trabajar desde la oficina, porque evidentemente el benchmark, que es el trabajo hoy en casa, no funciona en condiciones idóneas. Pero asumiendo que la situación vuelve a una normalidad, que los niños vuelvan al colegio, que se creen espacios de trabajo en la casa, uno puede pensar en proyectar condiciones un poquito más idóneas. Ahora, dicho eso, y volveré sobre este punto en unos minutos, evidentemente hay realidades distintas y los despachos de abogados tienen también el deber de estar atentos a esas necesidades y realidades distintas. Puede ser que para un colaborador, incluso en condiciones de normalidad, el teletrabajo no sea la mejor forma, no sea lo más idónea porque vive con mucha gente, el espacio de trabajo es físico, y quizás en esas situaciones se justifique tratar de permitir que tenga algún espacio de trabajo físico. En otras, en cambio, el teletrabajo sí puede ser una situación de trabajo ideal para algunos colaboradores. De modo que otra lección a sacar es la flexibilidad que tienen que tener los estudios de abogado, y en lugar de imponer soluciones absolutas y a rajatabla, tratar de ser receptivos de las distintas necesidades de los colaboradores. Una segunda prevención es que evidentemente la duración y el impacto de esta pandemia es distinta, y también son distintos los momentos por los que atraviesan los estudios de abogados de las distintas latitudes o regiones del mundo. Y hablando desde la perspectiva latinoamericana, yo creo que la gran lección aquí es no tratar de reinventar la rueda, mirar lo que se está haciendo en Europa, mirar lo que se ha hecho en China, mirar lo que probablemente antes que en América Latina hagan los despachos de Nueva York o de Washington, para poder a partir de ahí y analizar qué tipo de soluciones se pueden implementar dentro de nuestras propias realidades y con nuestras propias limitaciones. En el caso de Cuatrecasa, evidentemente nos ha ayudado mucho, como decía hace algunos minutos, el tener la referencia de nuestras oficinas en China y también el ver lo que está ocurriendo en Europa. En tercer lugar, la magnitud de las medidas a adoptar va a depender en gran medida de qué tan preparados y qué tan bien parados nos encontró la situación de la pandemia para abordar esta nueva realidad con la implementación de tecnologías. Y eso evidentemente varía y puede variar de manera diametral dependiendo de cuál es la situación en la que se encuentra cada estudio de abogados. Aquí, de nuevo, no hay fórmulas o recetas mágicas. Evidentemente, cualquier implementación de cualquier solución tiene que partir por una dosis de realidad, de analizar en qué situación y qué capacidad tiene cada estudio para poder enfrentar la situación del COVID. Hay algunas lecciones a sacar, evidentemente. Aquellos estudios que ya tenían incorporado un uso, implementación de tecnologías de manera fuerte, que ya tenían incorporados sistemas remotos de administración y gestión financiera y de anotación de horas, y que ya tenían incorporados sistemas o áreas de gestión de conocimiento potentes, evidentemente juegan con ventaja. Uso de plataformas virtuales es hoy día, ¿no es cierto?, la regla del juego. En Cuatrecasas, por ejemplo, Zoom ya lo veníamos utilizando desde mucho antes de la pandemia. De hecho, había un Zoom corporativo, que fue una de las sorpresas que yo me llevé de Cuatrecasas, incluso meses antes o tiempo antes de que la pandemia pegara de golpe en la región latinoamericana. Sistemas de administración, muy brevemente, aquellos despachos que ya tengan incorporados sistemas SAP
o sistemas potentes de administración en línea, que estén en línea con las autoridades fiscales de los países para poder emitir facturación electrónica, que estén en línea para poder incorporar la anotación de horas de sus asociados, tanto desde laptops, teléfonos o otros aparatos móviles, que permitan rápidamente reaccionar a producir presentaciones para desarrollo de negocio o contacto con clientes sobre la base de macros preestablecidos, y que tengan sobre todo áreas de gestión de conocimiento desarrolladas, evidentemente que están muy bien paradas para enfrentar esta situación. La gestión de conocimiento es clave, es un pilar, y me atrevo a decir que a futuro va a ser cada vez más relevante, no solo porque acompaña en las actualizaciones o evoluciones normativas, permite dotar a los colaboradores de modelos o macros de trabajo, de documentos de trabajo para clientes, también permite compartir y sociabilizar conocimiento y formar a los asociados. En Cuatrecasa se pone mucho foco en la formación interna, no solo ya en ciencias jurídicas o en especialidades, sino que en temas de colaboración, de teamwork, como habilidades blandas, o en temas de otras ciencias como finanzas, economía, contabilidad, etc. Insisto, no hay una fórmula única, pero sí es importante entender que la rueda comienza a girar hacia allá y que más temprano que tarde habrá que incorporar, si no ya están incorporadas, ese tipo de herramientas de apoyo al trabajo. Déjenme aquí, en los 5 minutos que me quedan, incorporar o mencionar brevemente 4 lecciones. Lo primero, parece de perogrullo, pero es clave, la importancia del uso de la tecnología. La tecnología no solamente basta con que esté, hay que saber usarla y hay que acostumbrarse a usarla. Los abogados, como profesionales liberales, ¿no es cierto?, como grupo de profesionales que prestan servicio, a veces nos cuesta acomodarnos a la tecnología, pero ha llegado para quedarse y es fundamental poder echar mano de ella. Lo mismo ocurre con el teletrabajo. Por ejemplo, Cuatrecasa recientemente ha adoptado la medida de enviar sillas ergonómicas de oficinas cómodas a cada uno de los colaboradores, porque se asume que el teletrabajo va a ser una fórmula de trabajo no solamente en esta situación pandémica extrema, sino que va a tener algún grado de permanencia en el tiempo. Segundo lugar, hay que empezar a replantearse cómo va a ser la utilización de los espacios físicos de trabajo como forma de trabajo interno. La vuelta a los espacios físicos, incluso cuando estemos en fase 3, será una vuelta con limitaciones. En Cuatrecasa se han hecho estudios, se ha estado en contacto y hay limitaciones de distinta índole que no son fáciles de resolver. Accesos a lugares comunes, por ejemplo, ascensores, casinos, baños. Van a tener que establecerse protocolos de acceso y de uso de esos espacios comunes. Uso de huellas digitales para acceso a edificios corporativos, eso también tendrá que cambiar. Acceso a espacios abiertos de trabajo, ¿no es cierto? Mesas o open space, en donde varios colaboradores comparten un mismo espacio físico de trabajo, también tendrá que volver a redibujarse o replantearse. Medidas de prevención y de control para evitar que personas contagiadas, mientras no haya un antídoto, puedan acceder a los espacios de trabajo. Medidas de higiene y sanitización permanente, que más allá de la dificultad técnica que plantean, tienen un costo enorme. O sea, el costo de estar implementando permanentemente medidas de higiene es evidentemente relevante. De modo que, si bien se entiende que lo natural es pensar que vamos a volver a una forma de trabajo a tiempo completo en la oficina, quizás es más realista pensar que esa forma de trabajo va a ser limitada, condicionada o con algunos ajustes relevantes. Probablemente tendrá que ser por turnos, probablemente no toda la gente podrá ir todos los días, y en ese sentido es importante que las instituciones se adelanten a ello y traten de ponderar cómo logran compaginar los distintos intereses de los distintos colaboradores. Solamente a modo de ejemplo, en Cuatrecasa se ha decidido hacer una encuesta para intentar entender quiénes desearían volver a la oficina a trabajar, si en su caso les gustaría hacerlo a tiempo completo o estarían dispuestos a hacerlo por turnos, y quiénes por contrapartida tienen interés en seguir utilizando la figura del teletrabajo. A partir de ahí, ¿no es cierto?, de esa regla natural de regulación entre oferta y demanda, quizás se logra un punto intermedio en que no hay que tomar medidas impositivas en las que necesariamente se obliga a un grupo de colaboradores
tener que volver a la oficina bajo cierta jornada en circunstancias que se pueden compaginar las de cada colaborador. Es más previsible pensar que vamos a tener esa imagen, ¿no es cierto?, de la Guerra de las Galaxias, en donde había una reunión de los Jedi y habían algunos presentes, pero otros se contactaban a través de hologramas, ¿no es cierto?, y estaban presentes y podían tener una discusión perfectamente posible sobre temas relevantes para los Jedi y tomar decisiones. Lo más previsible es que ocurra eso. Algunas personas estarán en la oficina, otros en cambio se conectarán por vía remota. En tercer lugar, comunicación. Es clave la comunicación. Comunicación, primero, de aquellos que han sido elegidos como líderes por una doble dimensión. Primero, para lidiar con los aspectos personales de la pandemia, con empatía. Evidentemente, la pandemia golpea a cada uno de los colaboradores. Cada uno tiene dificultades, limitaciones, problemas, y es importante ser empático con ese tipo de dificultades, que cada miembro se sienta valorado dentro del colectivo. Pero segundo, también para dar un mensaje de fuerza del colectivo, de la visión de estudio, de a dónde se quiere llegar, de cómo se va a llegar pese a esas limitaciones, y también mantener la moral alta mediante información periódica y recurrente acerca de cómo está avanzando el estudio pese a los vaivenes y a las dificultades que plantea la pandemia. Comunicación también de los grupos de práctica, clave para intensificar la colaboración, para fortalecer la conectividad y el contacto diario. Nosotros tenemos videoconferencias prácticamente a diario con distintos grupos de práctica, y sobre todo para algo que decía que ayer, reasignar recursos y capacidades ociosas para un sinnúmero de finalidades, para, por ejemplo, apoyar un área de práctica que está con demanda de trabajo, como podría ser, por ejemplo, hoy por hoy el área laboral, para poder desarrollar áreas de práctica que no se habían desarrollado, aprender ese desafío si tenemos capacidad ociosa, o incluso para destinar recursos para proyectos pro bono relevantes del estudio, y de esa manera reconducir esa capacidad ociosa que en otras ocasiones de picos más altos de trabajo no se puede utilizar. Y para terminar, Eduardo, la gestión del estudio es clave en un doble sentido: gestión de los equipos de trabajo, que es un poco lo que ya he mencionado y que en aras del tiempo no me repito, y también la gestión financiera. En las relaciones de trabajo es clave poder entender qué está haciendo cada uno, cómo va el despacho como colectivo, ver la realidad del negocio en tiempo real, y para eso es clave contar con medios de apoyo tecnológico, que se pueda ver la gestión diaria, la gestión semanal, desagregada por oficinas, país, por áreas de práctica, incluso por abogado individualmente considerado. Para cerrar, son tiempos difíciles, pero también, como dice la frase, ¿no es cierto?, en tiempos difíciles se presentan problemas, pero también se presentan desafíos y oportunidades. Yo creo que la gran lección es tratar de ver esto como una oportunidad para modernizar nuestras estructuras y alinearse con las tecnologías que evidentemente llegaron para acompañarnos de manera permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy buena tu exposición, porque hay una visión que no es solo latinoamericana, es también latinoamericana, porque eres chileno, está en Chile, pero también viene con tu visión e experiencia de tu estudio de Asia y Europa y América del Norte. Muy interesante, me gustó mucho. Lo que no me gustó fue que Cagé me dijo que tengo que comprar más computadoras para el estudio, y me dijiste vos que tengo que comprar sillas para la casa de mis abogados también. Entonces, sí, tenemos que sacar esta plata de algún lugar, de alguna práctica. Computadora de sillas para la casa de los abogados también. Pero chistes aparte, muy interesante. Y vamos a seguir con México. México ahora, Fernando, que es presidente del Comité Nacional de México y que está, hoy me parece que está en Guadalajara, pero su estudio está también en Ciudad de México, y que nos va a pasar su visión. Por favor, Fernando. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, en el Comité Mexicano hemos sufrido efectos de la pandemia ya con la suspensión del Congreso que teníamos planeado para la OIA este año en Guadalajara, y estamos esperando poder ver a todos el próximo año, en 2021. De manera que muy agradecido por la oportunidad de participar el día de hoy.
Pues vamos a tratar de dar una visión enfocada a la perspectiva con clientes, ¿no? ¿Cuál es el impacto de todo esto en la relación con clientes? Disculpe, Fernando, pero no te vemos. ¿Vale? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Perdón. Entonces, bueno, yo tomé esta frase que la veo apropiada para el tema de William George Ward, que dice: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas, ¿no? Asimilando. Entonces, hablando de los clientes, creo que se trata un poco de ajustar las velas. ¿Dónde estamos parados? Vemos que todo este fenómeno, si nos analizamos en el entorno que estamos desde la parte exterior, pues es una situación compleja que, como hemos escuchado, ha alterado los sectores en diferentes etapas, ha estresado todos los sistemas de salud y con eso la economía y ha prácticamente paralizado nuestras vidas, ¿no? Nuestro estilo de vida ha quedado congelado por lo menos 3 meses y esto desde luego tendrá algunos impactos. Esta incertidumbre que predomina es también algo que estresa tanto a las personas, a los sistemas, instituciones, las finanzas, porque no hay manera de saber o predecir cuánto tiempo va a durar, cómo va a terminar. Si sale un tratamiento mañana, todo se recupera rápido. No sabemos cómo va a ser esa recuperación. Y por otro lado, pues tampoco tiene fronteras, ¿no? Las fronteras hoy están prácticamente cerradas con algunas aperturas parciales o temporales escalonadas, pero lo que hemos visto es que esto es global. Entonces, la dimensión que vemos es algo sin precedentes. No, digo que en nuestras vidas no nos había tocado ver algo así. El Fondo Monetario Internacional dice que esto apunta a un 3% de la economía global, a una afectación que es un descalabro brutal, 30 veces mayor que la crisis de 2008-2009. McKinsey & Company hizo un estudio para firmas de abogados en Estados Unidos, pero creo que es relevante. Como decía Cristian, hay que ver qué hacen en otros lados. Y aquí McKinsey dice que la afectación para las firmas de abogados será de por lo menos el triple de lo que fue en 2008. Entonces, la ola... Colette, ¿me ayudas a regresarlo una? Se me pasó una. Si podemos regresar una lámina. Sí. No, para atrás, para atrás. La siguiente. No, una anterior. 2 anteriores. Perdón. Ahí. McKinsey dice que bueno, la caída es menor para los despachos de abogados porque pueden tener o desarrollar prácticas anticíclicas, ¿no? Con el COVID, la caída, hemos visto que hay sectores, como decía Calle, hay sectores que van al alza, otros que van a la baja, entonces eso puede amortiguar un poco. Y también hay oportunidades, puede detonar o acelerar tendencias nuevas que puedan generar prácticas de largo plazo. Todo esto depende de las acciones que cada firma implemente, ¿no? Nuestra conclusión, pues 2 básicamente, para entrar al tema. 1, hay que preocuparnos de 3 cosas: clientes, clientes y clientes, ¿no? Alinear un poco la demanda que predecimos que va a ser más selectiva, más especializada, y por lo tanto hay que alinear nuestra oferta a que pueda igualar a esa demanda que está cambiando. La información es abundante al cliente, de manera que también habrá que ser selectivos
Y nuestro equipo de trabajo también tiene que ser especializado y muy selecto para poder alinear todos estos factores de cara al cliente, ¿no? Enfocamos, entonces, la segunda conclusión es, vamos enfocándonos en lo que sí controlamos. Sí podemos ajustar las velas, no podemos saber si va a salir el tratamiento, si está la vacuna, son cosas que no controlamos, pero hay otras que sí controlamos y entonces nuestra visión es que hay que poner las pilas y toda la energía en lo que sí controlamos, ¿no? Para poder ver esas oportunidades. Ahora, ¿dónde estamos hacia adentro? Habiendo analizado el contexto externo, ahora la propuesta es, bueno, vamos haciendo un poco de introspección. ¿En dónde estamos como firmas? ¿En dónde está la firma? ¿Dónde están sus clientes? ¿Qué tipos de clientes tenemos? ¿En qué sectores participan? ¿Qué necesidades tienen hoy? Y predecir un poco cuáles van a ser sus necesidades, porque las necesidades durante el confinamiento, evidentemente que van a cambiar una vez que empiece la reapertura, ¿no? En México, a pesar de que los casos no paran, están escalonados de manera rápida, sobre todo en Ciudad de México, que es brutal. Pues México también es muy grande, hay otras regiones donde está mucho más controlado, y eso hace que hay empresas que ya están empezando a abrir. El sector automotriz ya empezó a abrir a partir del día de ayer. Entonces, eso hace que las necesidades de hace un mes van a ser diferentes que las de hoy y también van a ser diferentes que las de dentro de 3 meses o 6 meses, ¿no? Entonces, necesitamos mucha flexibilidad y estar analizando cómo alinear nuestra oferta. ¿Podemos pasar a la siguiente, Colette, por favor? Entonces, proponemos priorizar o consideramos que es prudente priorizar los sectores, ¿no? ¿Sí se ve la siguiente lámina? Como una anterior. Entonces, priorizar los sectores. ¿Cuáles son los sectores donde ya tengo clientes, donde ya tenemos clientes que ahora participan en sectores que van a la alza? Y esos con un ajuste mucho más rápido y analizar cuáles van a la baja, ¿no? Ahorita creo que más o menos coincidimos todos, ¿no? Las farmacéuticas, alimentos procesados o todo lo que va con esa cadena del agro, e-commerce y todo lo que es IT, productos de limpieza, de higiene, laboral, todo lo que es litigio, ¿no? Insolvencias, y todo lo que es entrenamiento o entretenimiento en el hogar. A la baja las transacciones, aunque como coincidimos con Calle que habrá transacciones en sectores que estén estresados. Todo lo que es transporte, automotriz, aviación, etcétera, va a la baja, construcción, retail, hospitalidad, y la manufactura no esencial, ¿no? Entonces, donde ya tenemos clientes que están a la alza y poner ahí las baterías para no perder velocidad en eso, generación de servicios, y donde tengo que reconvertirme para buscar las oportunidades en los sectores que van a la baja, porque ahí, pues en todos esos, evidentemente va a haber incumplimientos de contratos, habrá litigio, habrá temas laborales, habrá reestructuras, habrá workouts, entonces, vamos tratando de hacer un mapa para poder priorizar, ¿no? En dónde estamos más afectados como firmas con nuestros clientes. Y en función a eso, generar y adecuar nuestras capacidades de servicios, ver dónde tenemos ventajas, dónde podemos distinguirnos más de otras firmas, porque al final de cuentas todos seguimos compitiendo en ese gran mercado. Y buscar también interactuar con prácticas, ¿no? Yo creo que los litigios, los workouts, seguramente puede haber oportunidades para trabajar con otras prácticas financieras, porque a lo mejor, como decíamos, hay que innovar y tener más flexibilidad, ¿no?
en estas prácticas. Y obviamente lo que decíamos, la adaptación y la implementación de herramientas digitales. Hay una menos, perdón. Ahí. Entonces, pensamos que hay que enfocarnos en objetivos de corto plazo y de largo plazo. Como hay tanta incertidumbre, sí tenemos que reaccionar y ahorita poner cortos plazos, pero también hay que tener la mirada alta y ver de largo plazo porque todo puede cambiar. Como decíamos, no sabemos cuánto va a durar ni cómo va a acabar. Lo que sí sabemos es que el mundo, como lo dejamos antes del confinamiento, ya no existe, ¿no? Ese mundo ya se terminó. Entonces, como decía en la primera lámina, sí tenemos que tener velocidad, pero para adaptarnos, porque esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, pero sí que necesitamos la velocidad para adaptarnos a este nuevo entorno. Entonces, de corto plazo, con los clientes, cuidar la liquidez, ¿no? Hay que cuidar los gastos, pero también hay que cuidar la producción. Una forma de hacer eso o de mejorar nuestra liquidez es reducir los ciclos de cobro con los clientes. O sea, en lugar de facturar una vez al mes o una vez cada etapa de un asunto, en fin, pues tener cobros más frecuentes, aunque sean más pequeños, pero eso nos permite ayudar al cliente a su liquidez y ayudarnos a nosotros con la nuestra. Flexibilidad y descuentos. A veces somos muy resistentes a veces a bajar los precios. Una manera de no bajar los precios es mantener las tarifas, pero dar un descuento, pero siendo flexible o homologando las tarifas de horas, o homologando los costos de servicios o empaquetando diferentes servicios en una sola oferta. En fin, o sea, ahí es donde tenemos, creo yo, que ser flexibles, porque es muy probable que tengamos que trabajar más tiempo para generar los mismos honorarios por un tiempo, ¿no? Probablemente no, pero habrá que estar dispuestos a asumir el costo, ¿no? Y entonces decíamos también ver el largo plazo, porque a final de cuentas todo esto es un puente, es una muralla que hay que cruzar y no podemos perder tampoco el largo plazo, ¿no? Hay que enfocarnos en que hay cosas que serán transitorias y por lo mismo no deshacernos de nuestras capacidades, ¿no? Como decía Calle al principio, muchos despachos decidieron no terminar las relaciones con sus abogados. Creo que esto apunta a que la decisión ahora es mantener mis capacidades, las capacidades de las firmas, para poder atender una demanda más ordenada en un mundo más normal, ¿no? Entonces es importante no deshacernos de esas capacidades porque nos va a costar muchísimo más trabajo hacernos de ellas de nuevo si la recuperación es rápida. Y entonces quedaremos fuera del juego, ¿no? Entonces esa adaptación al movimiento de mercado es importante. Entonces, diferentes etapas de la pandemia, una resistir durante el confinamiento, subsistir porque el confinamiento no se termina, pero al final tenemos que salir y crecer y adaptarnos para estar en la carrera de largo plazo, ¿no? Entonces, sin duda, decía, es una nueva relación con clientes, hay que apostarle a la digitalización, a toda la tecnología, reforzar la reputación de las firmas, ¿no? Marketing jurídico, ya decían, newsletters y todo lo nuevo que hay, pero con un valor diferenciado porque es tanta la información que hay y tanto los bombardeos hacia los clientes que pensamos que valdría la pena detenernos un poco y analizar cómo podemos hacerlo más selecto, más diferenciado, mayor calidad que cantidad, en fin, ¿no? Y mantener, desde luego, una experiencia muy diferenciada, distinguida de servicio a los clientes. Y pensamos que todo esto nos va a llevar a una mayor especialización, ¿no? Porque con tanta necesidad de diferenciarnos y de mantenernos, pues
la experiencia, al final de cuentas, va a ser un factor que contará para los clientes, ¿no? Por último, voy a terminar con una visión de las firmas con los colegios de abogados o las asociaciones. Agradezco mucho a los presidentes de los miembros colectivos mexicanos de la UIA, que fueron tan gentiles de compartir también su visión, que han estado interactuando mucho con las firmas, y al igual que la UIA y que todos los colegios, con muchos webinars, con muchas cápsulas y con mucho contacto con las firmas y viendo la percepción de clientes. Y si podemos pasar a la siguiente, Colette, por favor. Y entonces, esta es un poco la perspectiva de los colegios mexicanos, ¿no? Dice, la tecnología llegó para quedarse, cuidar los excesos de información. Han estado haciendo también webinars, ahora sin costo. A partir de julio ya los van a hacer con costo para amortiguar las finanzas hacia el final del año. Afortunadamente esto no cayó a principios de año, sino en marzo, de manera que la caja de los colegios no fue afectada, porque las cuotas son anuales, pero sí que para ayudar al arranque del 2021, entonces se está pensando en tratar de compensar un poco esos costos cobrando a los no miembros a partir de julio, ¿no? También consideran que habrá un mayor impacto económico en la reapertura en las firmas, especialmente en las firmas más grandes, serán las más afectadas, y posiblemente sí tendrá que haber recortes de abogados. Las empresas que también están acostumbradas a pagar a las firmas grandes están prediciendo que habrá una tendencia a reducir el pago a las firmas grandes y a incrementar sus jurídicos internos. Y bueno, eso será también una oportunidad para las firmas no tan grandes de poder competir ahí. Firmas que apostaron a reformas estructurales en México. Como saben, había en el sexenio anterior reformas estructurales en energía, en telecomunicaciones, etcétera. Entonces hubo muchos despachos que se reconvirtieron para poder atender esa demanda a la alza. Y ahora que el nuevo gobierno considera que esas reformas estructurales son malas, entonces está eliminando todas esas reformas. Entonces hay despachos que ahora tienen muchas capacidades que desarrollaron, que estarán ociosas y tendrán que reconvertir para, en lugar de atender la apertura de nuevos negocios en esos sectores, pues ahora los litigios y las demandas y los arbitrajes y todo lo que tiene que ver con los incumplimientos de contratos en esos sectores, ¿no? Entonces, las políticas públicas inciden en la demanda de los servicios legales. También ven que habrá una necesidad de flexibilidad en los cobros, tanto de las firmas como de los propios colegios, innovar formas de pagar y también formas de pago, ¿no? Ahora también hay muchas formas electrónicas de pago que también podemos usar con los clientes, ¿no? Y PayPal y todos los medios de pago electrónicos. Entonces también ahí hay una oportunidad para las firmas. Consideran que los abogados con mayor experiencia tendrán muchas más ventajas que los abogados más jóvenes, porque cuando los problemas son agudos, pues los clientes tienden a buscar donde hay más prestigio, donde hay más horas de vuelo, ¿no? Y también están buscando generar valor agregado a los miembros para ayudarles a generar esas nuevas capacidades y cambiar la oferta también a mejorar esa experiencia social, porque cuando ya podamos vernos en persona de nuevo, los colegios mexicanos consideran que será muy importante innovar en esa experiencia social y cuidar la calidad de esos encuentros sociales sin dejar de privilegiar la calidad técnica de los eventos, ¿no? Consideramos que esa calidad técnica será mucho más exigente, de mucho más rigor en todos los aspectos, ¿no? Y con eso terminamos. Muchas gracias, Fernando, muy puntual.
Muchas gracias. Dice 9 minutos, perfecto, gracias. Muy articulada tu presentación, felicitaciones, muy interesante. Y ahora voy a depositar mis esperanzas en Iñaki porque, muy bien, Fernando no me dijo para comprar sillas y no me dijo para comprar computadoras, pero me dijo que voy a trabajar lo mismo, voy a trabajar más para cobrar lo mismo y dar descuentos después, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada. Deposito todas mis esperanzas en el ingeniero Iñaki para nos brindar con soluciones para que podamos ahorrar, trabajar lo mismo y quizá quedarnos con un poco de resultado de este esfuerzo. Por favor, Iñaki. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, ciertamente he disfrutado bastante de las charlas, de tus intervenciones, Eduardo, y también de Caché al principio, de Cristian y de Fernando ahora, porque cada uno ha ido tocando algunas cosas y dices, hombre, yo me imagino que las personas que nos están escuchando ahora también dicen, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacer esto, ¿verdad? Para conseguir, por un lado, mejorar nuestra organización, por otro lado, enfrentarnos mejor a lo que está ocurriendo ahora mismo de cara a nuestro cliente, ¿no? Bueno, tengo ya el control, Colette. A ver, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Nosotros lo hemos llamado esto la siguiente etapa. Esto es interesante porque lo que está ocurriendo ahora tampoco es algo que no hayamos podido prever, y no me refiero al problema sanitario, sino a la evolución de nuestras formas de trabajar. Esto es un proceso que lleva décadas en marcha. La digitalización, el proceso de trabajar de una forma distribuida, la importancia de las tecnologías, etcétera. O sea que no es una sorpresa, y esto son buenas noticias porque en el fondo no nos debería pillar desprevenidos a todos, o por lo menos hay medios y hay empresas y hay organizaciones que ya lo están haciendo, ya se están preparando, ya están preparadas para esta nueva forma de trabajar. De hecho, nosotros esto lo hemos llamado de la resiliencia, que tal vez lo habéis oído vosotros también mucho, esta palabra ahora, que hay que ser resiliente, hay que aguantar, ¿verdad?, en una situación complicada, a la antifragilidad. La antifragilidad es el término que Nicholas Taleb, como sabéis, ¿no? Nassim Nicholas Taleb acuñó en su libro y dice que efectivamente la antifragilidad trata de salir mejor, más robustecidos después de una situación de extensa crisis, ¿no? Y creo que estas preguntas que os pongo en este slide, pues es las que os estáis haciendo, y ciertamente han sido aquellas que también han ido comentando Cristian, Calle y Fernando, ¿no? Por un lado, qué podemos hacer en nuestra organización y por otro lado, nuestros clientes. Bien, bueno, pues para ponerle un poco de números a la cosa, aquí tenemos dos partes, ¿no? Una, qué podemos ahorrar, y otra, dónde podemos ingresar más y de forma nueva, ¿vale? La famosa, esto es la doble mandíbula que llaman los economistas también, ¿no? Bueno, pues por un lado, aumentos de productividad podemos generar en nuestra organización. ¿Por qué? Porque Cristian lo estaba comentando antes, efectivamente tienes la atracción de un talento diferente. En muchas organizaciones, precisamente de abogados, es el talento femenino en una edad entre 30 y 40 años. Si le das una forma de trabajar más flexible, puedes atraerla y mantenerla, retenerla mejor en tu organización. O sea, esto es interesante. Y puedes generar también equipos transversales y distribuidos, ¿no? ¿Qué significa esto también? Esto significa que puedes juntar a mejores especialistas que estén en distintas sedes o distintos especialistas, o un network que estás generando. La presencia física en una misma oficina ya no es relevante. ¿Por qué? Y os lo pongo en el texto central, porque nuestros clientes también están cambiando. Ellos también están cambiando. Por otro lado, tenemos y esto es muy importante, tenemos que generar una experiencia de cliente mejorada con nuestros productos y nuestros servicios. He hablado con muchos abogados estas semanas, algunos de ellos son nuestros clientes, algunas de vuestras firmas trabajamos con vosotros intensamente, y decían, yo estoy acostumbrado a mis clientes irme a comer con ellos, tener una reunión con ellos, tratar de una forma muy personal sus temas. ¿Cómo podemos hacer ahora para generar una experiencia distinta
entre abogado y cliente. Y esto es una fase muy importante porque ellos también son quizá algunos que te van a decir, oye, ya no quiero comer tanto y reunirnos tanto, prefiero tener también una videoconferencia como la que estamos teniendo hoy, porque yo también he cambiado y yo también me he dado cuenta de que no tengo que ir a todas las reuniones con todos mis proveedores, abogados, service providers que tengo en la organización, ¿no? Y por otro lado, también puedes generar y se generan nuevas oportunidades alrededor de la mayor rapidez de respuesta que podemos crear en las organizaciones. O sea, que este mix de nuevas oportunidades, nuevos servicios, atracción y retención de talento y más y un aumento de la productividad por la rapidez de la respuesta realmente tienen un valor añadido que nosotros cuantificamos de forma reservada en un 10%, más de un 10% de productividad. Y por otro lado están los costes, porque evidentemente, como bien decías, Eduardo, hay que comprar sillas, hay que comprar ordenadores, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos reducir costes? Bueno, por un lado, el talento distribuido nos permite una optimización salarial. Los despachos que nos estáis escuchando, como ocurre en todos los países del mundo, hay ciudades mucho más caras que otras dentro de un mismo país. Y entiendo que un abogado en Sao Paulo debe cobrar un sueldo muy distinto a una pequeña ciudad de Brasil, ¿no? Lo mismo conocemos en México, lo mismo conocemos en todos los países de Latinoamérica y Europa, desde luego, no hay ninguna excepción en esto, exactamente igual. Si oísteis, Mark Zuckerberg planteó esta dinámica ya en Facebook también, decir, oye, voy a pagar lo mismo a una persona que trabaja en Silicon Valley que una persona que trabaja en Wisconsin. Bueno, pues esta pregunta es legítima y independientemente de cuál sea la solución, sí es verdad que un talento distribuido puede generar un valor añadido porque podéis acceder a unos especialistas determinados, muy buenos de calidad y con una necesidad salarial completamente distinta, ¿no? Por otro lado, lo que tienes también es mejor talento especializado. Esto es, si os imagináis una partícula muy pequeña de vuestro trabajo, muy especializada, es posible que tengáis 1 o 2 abogados que en determinadas ciudades sean especialistas de eso, o en un network incluso, ¿no? Pero las personas que están típicamente tratando con vuestro cliente en una u otra ciudad no tienen por qué estar tan especializados como esa persona. Incluir talento ubicuo, absolutos especialistas en determinados temas, puede reforzar vuestra propuesta de valor. Esto es, podéis generar un grupo de especialistas muy robusto sin tener que tenerlos en la misma ubicación geográfica. Y luego, por otro lado, tenéis la low hanging fruit, ¿verdad? La fruta que realmente se puede agarrar muy fácilmente y son los costes operativos. Aquí tenéis costes naturalmente, lo comentabais también al principio, costes de viajes, que es el tiempo y es el dinero que se genera, pero en los inmuebles es tremendo. Tratamos con muchas empresas inmobiliarias que están naturalmente preocupados con esta situación, ¿no? Y nuestro análisis que hacemos en las organizaciones es que básicamente vamos a poder reducir un 30% los espacios de trabajo. Y esto para los despachos de abogados que típicamente están también en entornos caros dentro de las ciudades, en los business districts más caros de las ciudades, es un ahorro también significativo si estamos hablando de un capítulo de un 30%, 25%, 30%. ¿Vale? Bueno, ahora la pregunta es, esto está muy bien, pero ¿cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo conseguimos que todo esto sea una realidad? Bien. Aquí os pongo, bueno, hay miles de datos de empresas que ya están tomando o aplicando estas nuevas formas de trabajo, y lo habéis dicho varios, el trabajo distribuido ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Volveremos, a lo mejor de los 3 pasos adelante que hemos dado en estos 3-4 meses, volveremos a dar 1 atrás, pero ya no vamos a dar 4 atrás otra vez. Esto no va a ocurrir, ¿vale? O sea que si nuestros clientes están cambiando, es el momento para cambiar también nosotros, para adaptarnos y evolucionar. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Aquí la palabra mágica es multidisciplinaridad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es tenemos que organizar nuestro despacho de abogados de una forma integral. Y aquí hay varios elementos que juegan un papel. Os los voy a ir contando rápidamente. Pero por un lado, lo que tenemos en los 3 pasos son, primero, determinar dónde estamos y dónde deberíamos estar, diseñar ese nuevo escenario e implantarlo, ¿vale? Pasamos al primero.
¿Cómo lo creamos? Aquí en nuestra experiencia lo que es importante es, tenéis que configurar un grupo multidisciplinar en el que, al que preguntéis todos los requisitos, todos los elementos que hemos ido tocando. Y estas son las áreas de expertise que tenéis dentro de vuestro despacho de abogados, ¿no? Cuanto más grande es, más diversificado está, cuanto más pequeño es, a lo mejor más centralizado está en algunas personas, ¿no? Solo. Y aquí esto tiene que ver con tecnología, tiene que ver con organización y procesos, tiene que ver con continuidad de negocio, tiene que ver con los entornos y los espacios de trabajo, como hemos visto, y el facility management, tiene que ver con la seguridad física y la seguridad también de datos, tiene que ver con la comunicación interna y externa, cómo gestionamos nuestra organización, y tiene que ver con elementos también financieros como el control interno y demás. Bien. Por otro lado, Cristian también lo comentaba, debéis de preguntar a vuestros profesionales de una forma ordenada y estructurada, decir, oye, ¿qué os ha parecido este experimento sociológico sin precedentes a escala mundial en el que hemos tenido que trabajar? O vosotros en Latinoamérica ahora estáis y seguís trabajando. ¿Cuáles son, verdad? ¿Qué habéis pasado y qué es la situación pasada? ¿Qué era lo bueno del pasado? ¿Qué es lo bueno de este presente? Porque algunas prácticas buenas tiene. ¿Y cómo debería ser el futuro deseado? Adicionalmente, tenemos otros elementos como os podéis imaginar, seguridad, prevención, políticas y regulación de cada una de los estados y experiencia previa, que es muy interesante porque ya os digo que hay organizaciones a las que llevamos acompañando desde hace 20 años que llevan aplicando este modelo de trabajo. O sea, esto a esta escala es nuevo, a esta escala es algo que no se había visto antes en la historia, pero claro que hay organizaciones que ya lo hacen. Seguimos. Lo que tienes es, diseñas alrededor de esto un nuevo modelo de organización. Y este modelo integra la experiencia de empleado por un lado y la experiencia de cliente por otro. Y esto es muy importante. La experiencia de empleado tienes todos estos elementos tecnológicos, organizacionales, espaciales, etcétera. Y en el lado de cliente tienes las nuevas oportunidades que se van generando y también tu relación distinta con los stakeholders. Así generas una nueva experiencia de cliente. Y una vez que has creado este modelo, bueno, aquí hay un par de elementos especiales para la experiencia de cliente, pero los paso es, una vez que lo has definido, tienes que implantarlo. E implantarlo no es una cosa de 10 minutos ni de 10 días. Implantarlo es un proceso que debe de robustecerse, asentarse dentro de la organización. Y para esto normalmente creas un grupo que son pequeños grupos disciplinares que tratan el tema de espacios y facility management, el tema de tecnología, el tema de la experiencia de empleado, todo lo que es el liderazgo, la gestión de talento, que es muy distinta. Los parámetros fundamentales siguen siendo los mismos, pero la manera en la que los aplicas son distintos en un mundo muy presencial y a un mundo distribuido. Hay que cambiar mucho esa foto, ¿vale? El grupo de organización y un grupo también de reducción de costes, pero es centralizado y gestionado a través de lo que llamamos una oficina de integración centralizada. Solo así generas una experiencia global para todo tu despacho que realmente ayude a cambiar esa forma de trabajar. Bien, y esto, dejadme que pase esta también. Esto es importante ahora porque este es el futuro, esto es lo que tiene que venir cuando en 12, 18 meses, pero que hay que empezar a trabajar ya en ello, porque esto es nuestra siguiente realidad. Y mientras tanto, tenemos lo que llamamos un periodo de transición. ¿Vale? Y este periodo de transición, también lo contaba Cristian, por ejemplo, antes, bueno, pues las oficinas pasan cosas diferentes, hay que ver unas circulaciones, hay que tener una serie de protocolos diferentes con nuestros clientes, etcétera. Bien, y aunque son cosas que son diferentes, nuestro futuro, nuestra nueva normalidad, nuestro next stage y la fase de transición son diferentes, pero deben estar conectadas. No puedes hacer ahora un gran esfuerzo para hacer un protocolo transicional que luego no tenga nada que ver con lo que quieras llegar a ser en tu compañía en el futuro, ¿vale? Y por ello, lo que estás creando al final es un ecosistema nuevo, ¿veis? Y ecosistema nuevo implica trabajo en la oficina, trabajo en remoto, trabajo con el cliente y trabajo en movilidad. Y veis que los atributos también cambian. Tenemos trabajo híbrido, tenemos conciliación, ¿no? Entre la work-life balance, tenemos un nuevo modelo de liderazgo, tenemos cohesión de equipos y sentido de pertenencia. ¿Cómo generas eso en una organización si estamos mucho trabajando de forma remota? Y tenemos un claro impulso a la flexibilidad, ¿vale? Y termino con 2 hojas, para que estemos justo a las 5:30 terminados, ¿no? Son una serie de reflexiones alrededor del nuevo escenario de trabajo. Uno es
La crisis del COVID-19 realmente ha acelerado de una forma sin precedentes la transformación en nuestra forma de trabajar. Esto va a generar unos grandes potenciales de ahorros, como hemos visto, de verdad que lo son. Estamos viendo potenciales de ahorro muy, muy significativos en organizaciones y también grandes oportunidades. Está en nuestra mano beneficiarnos de ellas, ¿no? El proceso futuro, en la nueva normalidad a la que queremos llegar, o este next stage, debe ser un proceso de destilación de lo mejor del pasado, lo mejor del presente para generar el mejor futuro. No queremos volver al pasado como era, no podemos ya, queramos o no, y desde luego no queremos esta situación presente que es todo menos buena, ¿vale? Pero a través de una destilación de los dos conseguiremos generar este modelo de trabajo. Bien, es importante que este nuevo ecosistema se contemple como una tarea compleja y multidimensional. Si os dejáis alguna de las patas entre medias sin articular bien, ya sea la de tecnología, ya sea la de organización y procesos, ya sea la de nueva experiencia de cliente, ya sea la de los espacios de trabajo, las tecnologías, como decíamos, ¿no? O ya sea todo lo que implica el proceso de monitorización, realmente va a quedarse cojo el sistema, ¿no? Os lo decía antes, no diseñemos la fase de transición sin entender dónde queremos ir a largo. Estaríamos destinando recursos solo para una fase muy pequeña sin conseguir tener un valor añadido en el futuro, ¿no? Y otro elemento que estamos viendo en Europa, está siendo cada día más relevante, es hagamos un enfoque de sostenibilidad integrado. La salida de la crisis del COVID-19 está muy vinculada también a la sostenibilidad integral. Y la sostenibilidad integral, como sabéis, son tres. Es la medioambiental, la económica y la social, ¿no? Y estas tres deben ser consideradas porque el propósito de nuestra compañía también cambia, porque el de nuestros clientes también está cambiando en esta dirección, ¿no? Y finalmente, decimos que encontrar estas nuevas oportunidades, y creedme que hay muchas, ¿no?, en nuestros clientes, es encontrar el próximo Eldorado, ¿vale? Y ahora finalmente querría cerrar con esta slide, que es una slide de por qué la crisis genera un momento de transformación muy fértil, ¿no? Y estos son charlas con muchos CEOs de compañías en Europa y también en América Latina. Nuestra oficina de LATAM me cuenta cómo están pasando estas cosas efectivamente en Latinoamérica. Es decir, mira, en una situación de crisis es posible acelerar la toma de decisiones para transformarnos. Efectivamente, en despachos de abogados que típicamente son socios, y no todas las discusiones son sencillas entre los socios, ¿no?, en momentos de crisis es interesantemente más fácil alinearse porque es más urgente y necesario que antes, ¿no? La organización en general es más comprensiva para adaptar este tipo de cambios, ¿no? Para aquellos de vosotros, que creo que son los menos, que además están en los mercados, que además están en sociedades cotizadas, también los mercados son más comprensivos para realizar estas reorganizaciones ahora y comprenden estos momentos, ¿no? Importante, las empresas que innovan en momentos de crisis salen reforzadas después. En el ejemplo de la crisis del 2008 hay una correlación altísimamente significativa entre aquellas organizaciones que realmente en medio de la tormenta perfecta pensaron tenemos que pensar cómo va a ser el mundo después e innovaron, salieron mejor después. Han sido más innovadores, han conseguido agarrar una parte más grande del pastel en el futuro. Y esto es una lección que, aunque es difícil de asumir en el momento en el que crees que te estás ahogando, es relevante cuando piensas a largo, y lo bueno que tienen las sociaturas es que normalmente piensas a largo, ¿no? Es mejor un momento como esto es para identificar ineficiencias, burocracias, privilegios y zombies dentro de vuestra organización. Zombies son aquellos proyectos o aquellas iniciativas que no están ni vivas ni muertas y cuestan recursos, trabajo y dinero, pero no aportan nada. Entonces hay que matarlas para que el zombie descanse o volverlos a traer a la vida para que puedas tener una mejor eficiencia en el trabajo. Y finalmente las últimas dos, ¿no?, es el momento para generar ese legado, para pensar en la empresa que queréis ser en el futuro. Es un momento muy, muy fértil para empezar con estos pensamientos y establecer y crear los fundamentos, los cimientos para la organización que queréis ser en el futuro. Y finalmente, y esto es un consejo para cuando estos malos tiempos acaben, no debemos desaprender. En esta época hemos aprendido mucho. No nos despertemos un día y pensemos esto solo ha sido una mala pesadilla y creamos que podemos volver atrás. Tenemos que avanzar, ¿vale? Y el momento es claramente ahora, ¿vale? ¿Estamos preparados? Muchas gracias.
Muchas gracias, Iñaki. Gracias. Ahora tengo esperanzas de lograr superar las dificultades, que son muchas, por supuesto, en muchos sectores de nuestra vida de despacho de abogados, pero hay que seguir innovando y simultáneamente a los clientes, ¿no? Como decías, muy interesante. Gracias. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado. No sé, Colette, si hay preguntas. Ojalá podemos hacer una o dos preguntas porque el tiempo se terminó, pero... No hay preguntas por el momento. Sí, las presentaciones están ya disponibles en la sección documentos. Si queréis, podéis descargar todas las presentaciones aquí. Y si queréis también se puede escribir preguntas para los ponentes en la sección preguntas y chats. Perfecto. No, también el tiempo se había ya terminado y entonces vamos a cerrar el webinar con mis muchas gracias a todos ustedes por las brillantes presentaciones, muy interesantes todas. Estoy seguro que los colegas que escucharon van a salir con reflexiones para profundizar y nuevas decisiones para tomar en sus despachos. Muchas gracias a todos, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Colette. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, chao.